zone. Takehiko Inoue es un artista de altísimo calibre. Bajo el brazo, este mangaka de más de 50 años tiene múltiples premios en la industria. Es bien conocido como el padre de Slam Dunk, entre las series de manga más vendidas de la historia, y además The Real y también Vagabond. Hablar respecto a esta obra para mí no va a ser tarea fácil. De plano, mi advertencia es que, lejos de sonar grandilocuente, mi misión es justamente hablar de Vagabond, dado que si bien no es una serie infravalorada en absoluto, sí es una de la que no se suele hablar mucho. No basta más que realizar un par de búsquedas en la plataforma para evidenciarlo. Razones, se me ocurren unas cuantas a discutir. Con lo dicho, quiero que permanezca presente que hablo de Vagabond porque quiero hacerlo de corazón. No me interesa más nada con este video. Para sacarnos del medio la introducción, como muchos lectores sabrán, este manga, dibujado por el ilustre Inoue Takehiko desde 1998, es un recuento de la historia del Santo de la Espada Musashi Miyamoto, descrita en la novela Musashi por el escritor Eiichi Yoshikawa. La misma nos coloca en un Japón del 1600, en medio de la infame batalla de Sekigahara, la cual no solo duró un día, sino que culminaba la disputa entre el norte y sur de Japón, en una guerra civil liderada por los bandos de Toyotomi y Tokugawa. Este último se coronó victorioso, poniéndole fin a un conflicto de 150 años y marcando el inicio del crepúsculo para la espada. Es en esa aplastante derrota que conocemos a Shinmen Takeso, quien se convertiría eventualmente en Miyamoto Musashi, y también a su amigo de la infancia Honiden Matahachi, ambos provenientes de una pequeña aldea de la cual partieron en busca de gloria, abandonándolo todo por una oportunidad en la batalla de Sekigahara, la cual obviamente terminó en una derrota y persecución para ambos. Sin embargo, lograron sobrevivir por los pelos. Así es como da inicio esta historia, en un lamentable campo de batalla que en su miseria nos advierte que los días de la espada llegaron a su fin. Claramente, decir que esta es la historia de Musashi es una verdad a medias. Sí, esta es la historia de Musashi Miyamoto, un Ronin en busca de la iluminación a través justamente de la espada, pero también la de Sasaki Kojiro, el samurái náufrago y sordomudo, o el pusilánime Honiden Matahachi y el peso de sus remordimientos y mentiras, o la de la siempre melancólica Otsu, la figura de una donna angelicata para Musashi, etcétera, etcétera. Vagabond clarísimamente nos asalta con una connotación de vagabundeo, de idas y venidas, pero debe ser entendido en plural, pues este viaje es uno de muchos viajes y a través del exquisito entramado que se teje entre sus personajes es que podemos entender al resto. Naturalmente, para entender a Musashi es necesario conocer el viaje de Otsu, Kojiro, Matahachi, el monje Takuan, los Yoshioka, los Yagyu, etcétera, etcétera. Pero hagamos una pausa para los impacientes. Hablemos de qué es lo que te vas a encontrar en Vagabond y qué es lo que no. En mi opinión, la gente suele tener dos impresiones erróneas a la hora de intentar entrar en Vagabond, ambas basadas en mi experiencia, ya que no estoy para juzgar, obviamente. La primera es que a priori se suele entender a Vagabond con las expectativas de esta épica historia de un espadachín solitario con sus katanas, montones de acción, crudo combate, cierta evolución tradicional de poder, samurái, badassery, venganza y demás. Lo cierto es que Vagabond camina una línea poco convencional. Mientras que la crudeza de los combates y los duelos con katanas están presentes, se reducen a instantes que pueden ser comprendidos o bien en una muy dilatada tensión a través de unos cuantos capítulos o la inmediatez letal que naturalmente se espera de la indiferente muerte. En este aspecto, Vagabond apenas si despega los pies de la tierra, reservando sus características más fantásticas para ilustrarnos abstracciones
reflexiones budistas y contemplativas que señalan los temas y dilemas de la obra. Por otro lado, uno puede adentrarse a Vagabond esperando un bombardeo de hechos históricos constante y una narración de fragmentos de la historia de Japón per se. Y lo cierto es que la historia está presente como telón de fondo para la narración de Vagabond. Yo considero que es en sus detalles, en lo que dejan ver sus personajes, sin ir más lejos, los transeúntes, sus formas de vivir, la dinámica de la vida en Japón, que uno aprende datos interesantes del propio Japón, de esos tiempos, claro está. Mientras que el contexto histórico es acertado, no hace falta decir que Vagabond es una obra de ficción que bebe directamente de las leyendas que inspiraron a Eiichi Yoshikawa a escribir su famosa novela. Reitero que la óptica que nos ofrece de aquella época, sin embargo, es bastante fiel y digna de ser contemplada. De resto, solo queda señalar que sí, que Vagabond tiene un arte increíble, que lo que entra por los ojos vende y que la obra no sería lo mismo sin la pluma de Takehiko. Pero no quiero reparar tanto en aspectos obvios. Eso sí, sobre este apartado algo tengo que comentar y lo voy a hacer en su momento. Con lo dicho, arribamos a estas conclusiones. Vagabond no es una obra para cualquiera, no porque sea necesariamente compleja o apele al sibaritismo, sino que se desenvuelve de distintas maneras para cada uno. Su ritmo suele ser pausado y la trama se cuece a fuego lento, con explosivos resultados en momentos concretos. Para mí, antes que una obra de acción, esta es una obra de contemplación, de peregrinaje en búsqueda de respuestas, y cuyas respuestas no importan menos que el viaje en sí mismo, puesto que Vagabond es una historia de largos recorridos. De todos los aspectos comentados, uno de los que más me ha enamorado de Vagabond es el tipo de historia que es, una del Musha Yu-Gi-Oh, del peregrinaje del guerrero. Pero no me malentiendan, no solo es peregrino y guerrero el propio Musashi Miyamoto. Para mí, muchos de los personajes de Vagabond, vagando sin rumbo específico y perdidos en sus cavilaciones, son guerreros peregrinos. Claro que la cara más visible de este viaje la encarna Musashi, nuestro, entre comillas, personaje principal. En esta historia el budismo está muy presente. Monjes como Takuan hacen necesarias y precisas entradas en escena para acompañar las reflexiones del mundo interno de Musashi, casi como haciendo las obras de un psicopompo. El camino hacia la iluminación a través de la espada es uno de aristas imprecisas o directamente sin aristas. La bestia sedienta de sangre que protagoniza esta historia vive en una casi permanente metempsicosis hacia sí mismo, renaciendo bajo la atenta mirada de distintas incógnitas. ¿Qué es lo que salió buscando inicialmente Musashi? ¿De verdad tiene sentido pensar en la fortaleza en términos relativos al resto? Lemas como invencible bajo el sol o sin igual bajo los cielos claudican ante realizaciones semejantes como la unidad con la tierra y los cielos, la pertenencia a la infinidad de la nada que se expande como nuestros pulmones lo hacen al inhalar profundamente, como nuestra mirada se pierde en el firmamento. Poco a poco Musashi va desnudando su alma y lo que queda son los ecos de su peregrinaje. La idea de conexión, meditación, iluminación se manifiesta asomando su cabeza aquí y allá en el mundo interno del legendario Sasaki Kojiro, por ejemplo, vasto como el océano debido a la sordera que estableció semejante comunión consigo mismo. Musashi logra encontrar pistas que lo ayudan en su viaje en el propio Sasaki Kojiro, dos caras de la misma moneda. Este viaje cobra distintos semblantes con personajes como por ejemplo el de Matahachi Honiden, con las tragedias causadas por su falta de compromiso y fuga constante hacia el hedonismo, la mentira y el pasado. Nos enseña que quienes verdaderamente no pueden volver a empezar son los muertos. Vagabond nos dice que el propósito es maleable y nuestro entendimiento del mismo también. Y mientras que en muchas historias las carnicerías tienen un punto y final, las confrontaciones tienen un punto y final, en Vagabond la espiral descendente de odio y muerte tiene una garganta infinita. Y casi como sucedió en Vinland Saga, esta historia de sed de sangre da un vuelco violento hacia una de redención y autodescubrimiento. Como dijo Musashi en el punto más profundo de su catábasis, despertar
desperdicié 22 años de mi vida. ¿Y qué he aprendido? Bueno, hagamos un paréntesis para hablar del arte porque aunque sea llover sobre mojado, es algo que está ahí y merece unos minutos. Aclaro que no estudié 6 años de Bellas Artes. Saquémonos lo obvio de arriba primero. Sí, es increíble, ¿no es así? Está ahí en pantalla, lo venimos observando desde hace un buen rato, increíblemente detallado, exuda un profundo respeto a la obra de Yoshikawa y la cultura de Japón. Sí, quiero señalar algo que me parece muy interesante de Takehiko. Suele ser recurrente, aunque por muy pocas páginas, que opte por emplear herramientas tales como acuarelas o pasteles óleos o carboncillo para ilustrar momentos concretos de la historia. En ocasiones utiliza una única tonalidad de color para plasmar con sus acuarelas una emoción específica, como tristeza con azulados o alegría con colores cálidos. En ocasiones logra abstraer ciertas ideas con estas técnicas y arrojarlas sobre la hoja. No es un autor que tema intentar distintas técnicas. Su estilo realista y entendimiento del plano y anatomía da lugar a paneles que son auténticos wallpapers, por llamarlos de alguna forma. En ocasiones nos asalta con escenas que empequeñecen tremendamente a los personajes, contrastando sus dilemas con la inmensidad que les rodea, y no es para menos, ya que aquel que es peregrino suele encontrarse solo con sus incógnitas y la penetrante mirada de la naturaleza. Sin igual bajo los cielos. Sé consciente de ti mismo y acéptate a ti mismo tal y como eres. Allí es donde tu entrenamiento debe comenzar. No existe luz para aquellos que ignoran la oscuridad. Continúa viviendo y lidia con las sombras, Takeso. Y la claridad habrá de revelarse ante ti. Todas aquellas personas de verdad fuertes son amables. He estado escuchando esta voz recientemente. ¿Una voz? ¿La voz de quién? Cada camino que nace yace perfectamente decidido por los cielos y a su vez también es perfectamente libre. Mientras todo sea encargado a los cielos, vivir mientras se ignora la conexión de uno con los cielos solo resulta en sufrimiento. ¿No se siente como si los cielos ya no desean que sigas luchando? Preocupado con una sola hoja, no verás el árbol. Preocupado con un solo árbol, perderás de vista el bosque. No te preocupes con una sola cosa. Mira todo en su completitud. Eso es lo que de verdad significa ver. Tras recibir una herida que compromete su movilidad, Musashi Miyamoto es empujado a la pura contemplación. La búsqueda de la iluminación, perfecta como un círculo, se traza alrededor de Musashi, marcando el fin de un ciclo y el inicio de otro. Pero su pasado le persigue y la espiral de odio y muerte le respira en su nuca. Ahora su hoja solo se entiende en términos reaccionarios. Esta pierna no te perseguirá si decides huir. Si entras al círculo, me defenderé. Entrarás a este círculo. Tras este giro de los acontecimientos, vemos a Musashi estar trabajando la tierra durante un año, por primera vez integrándose en una aldea, ejercitando la empatía, mirando verdaderamente al interior, casi como si se tratase del famoso entrenamiento ascético de los monjes para alcanzar la iluminación al no ingerir alimento. Musashi junto con el resto deben enfrentar una terrible hambruna y por primera vez en su vida pidió ayuda bajando su cabeza. El monje Takuan recuerda que ni siquiera cuando Musashi estuvo colgado de un árbol durante días sin comer ni beber,
clamó por ayuda, solo pedía que lo mataran. Ahora Musashi se encontraba un paso más cerca de la iluminación. Inoue Takehiko nos dejó la historia en hiatus, es cierto, pero cerró todos los arcos que estaban abiertos. Ahora tan solo nos espera el reencuentro entre Musashi y Kojiro, dos caras de la misma moneda. Sin igual bajo los cielos, imbatible bajo el sol, el ideal de Shinmen Takezo enseña sus entrañas a Miyamoto Musashi en el interminable peregrinaje del guerrero en Musha Yu-Gi-Oh! De la proyección a la contemplación pura, bastó solo un corte del último Yoshioka. Los cielos no se rían burlonamente, solo sonríen. La tierra respira, el viaje continúa. Gracias por ver.